No es en modo alguno un lugar común decir que me complace mucho proceder a la inauguración de este curso y ser el primero en intervenir en un elenco tan notable como el que nuestra Universidad Politécnica de Madrid se honra en recibir en este curso sobre el mercado único y la Europa sin fronteras interiores. Ni tampoco quiero dejar de asegurar seguidamente que se trata de una de las iniciativas de las que más satisfecho me encuentro personalmente. Creo y estoy convencido de que va a ser un curso excelente, tanto por la calidad y prestigio de los profesores como por la de los alumnos y asistentes y como por la materia a considerar que es nada más ni nada menos que la Comunidad Europea, la Europa de la que formamos parte, la que estamos construyendo, según el título de la primera lección de este curso, la que dentro de unos pocos minutos nos expondrá con pleno conocimiento de causa el secretario de Estado para las Comunidades Europeas, Carlos Westendorf. La Comunidad Europea era, como les decía y repito ahora finalmente, la ensoñación de las libertades. La Europa de moneda única es ahora la conquista de los niveles de prosperidad y bienestar en su sentido más amplio, prosperidad cultural y científica, de respeto a las opiniones ajenas, de interés y ayuda a los países más necesitados y no solamente de prosperidad económica y por el mero afán de figurar entre las naciones más confortables, sólidas y estables del continente. Señores profesores, señores alumnos, queda oficialmente inaugurado este curso. Voy a tratar de, en el poco tiempo de que dispongo, de hablar de la libre circulación de las personas, que no es fácil, porque la libertad es muy sencilla, en el sentido de que es un derecho que se concede, pero en la Europa, incluso de la posguerra de nuestros días, la libertad está rodeada de fantasmas, de problemas políticos y, sobre todo, de prevenciones y de temores. El Tratado de Roma no reguló la libre circulación de las personas. Se limitó a la libre circulación de los trabajadores. No hay una sola línea en el Tratado de Roma que permita a los nacionales de los Estados miembros disponer del simple derecho de circular libremente. Las 4 libertades del tratado se limitaron en lo que se refiere a la libre circulación a los trabajadores e incluso a lo largo de la historia comunitaria de los siguientes 30 años con una plasmación bastante limitada. Hoy en día, un trabajador, es decir, un trabajador asalariado, puesto que los autónomos tienen otra reglamentación a través del derecho de establecimiento y de la ley de prestación de servicios, un trabajador asalariado, un comunitario, solamente tiene derecho a estar acompañado de su cónyuge, de los hijos menores de edad y de los ascendientes a su cargo. Es decir, un concepto de familia muy limitado. Hasta el año 74 no se produce ninguna declaración política que vaya en la dirección de considerar que además del trabajador hay algo más, que es el ciudadano. Y hasta el año 84 no hay ningún documento vertebrado en la comunidad sobre ciudadanía. Es una ciudadanía que se ha llamado de los gadgets, el pasaporte, la matrícula y poco más, resultado de un informe adonino cuya principal preocupación consistió en dejar claro un principio, y es que ningún Estado miembro financia esa libre circulación o ese derecho de residencia adicional a los no trabajadores. Fue la principal preocupación de ese informe, que se materializó de una manera bastante limitada y siempre con símbolos de escaso interés para las personas. Al negociar el Acta Única en el año 85,
había que crear, evidentemente, había que ser consecuente con el mercado común del que tanto se ha hablado. Hasta el año 85 es el menos común de los mercados, porque es un mercado cartelizado, es un mercado partido. La prueba es que el vicepresidente Cockfield, de nacionalidad británica, que fue el padre del Libro Blanco, recopiló hasta 287 medidas y se olvidó bastantes que falseaban el mercado común. En ese Libro Blanco aparecen ya varias propuestas que se refieren a la libre circulación o que inciden en la libre circulación. Refugiados, visados, acceso y derecho de residencia de nacionales de terceros países. Sin embargo, es en la negociación del Acta Única cuando las contradicciones aparecen y no hay más remedio, no tienen más remedio los comunitarios que aceptar un gran principio, que es que en el gran espacio económico que se establece en su artículo 8A, que es el objetivo final del mercado común, en ese gran espacio de libertad, de mercancías, servicios, capitales, no pueden faltar las personas, y se incluyen las personas. Pero a la hora de fijar lo que se denomina en el argot comunitario bases jurídicas para posibilitar llegar a ese objetivo, que está muy claro, el gran espacio de libertad, incluyendo las personas, se tiene que realizar, materializar antes del 31 de diciembre de este año, del 92, como sin ninguna excepción. Es un objetivo claro en el tratado, seguramente justiciable. La Comisión está pensando en llevar a los tribunales a los países que mantengan barreras o que dificulten ese espacio. Pues bien, ese es el objetivo, pero no hay una base jurídica que permita llegar a ese objetivo de una manera fácil o de una manera flexible. La prueba es que cuando se negocia el artículo 100A, y es paradójico, el artículo 100A es ni más ni menos que el mercado común, es el mercado interior, y se negocia 27 años después de haberse firmado el Tratado de Roma. Al negociar el artículo 100A, estableciéndose por primera vez una base jurídica de mayoría cualificada para minorizar a estados que quieren bloquear la Constitución Europea, se incluye un segundo párrafo en el que se excluye de la aplicación de ese artículo la libre circulación de las personas. Es decir, se fija el objetivo, pero no se establecen los medios para llevar a cabo ese objetivo. E inmediatamente, y eso no podía ser resultado de un hecho fortuito, había tensiones de interpretación y había diferentes filosofías en la comunidad en ese momento. Inmediatamente el Reino Unido y 3 países más declaran que el 8A lo interpretan de la siguiente manera: espacios sin fronteras para libre circulación de las personas, sí, pero de las personas comunitarias, no de los extranjeros. Es decir, un señor de nacionalidad cubano dentro de la comunidad, para esos 4 países, es objeto de control en la frontera interna, en la frontera de un puerto británico o de un puerto británico. No admiten que yo, español, controle al cubano y una vez dentro del espacio sin fronteras, del gran espacio, ese cubano esté autorizado a moverse libremente, porque yo he controlado a ese cubano al entrar en mi país. No lo admiten. Consideran que el 8A no se aplica a nacionales terceros. Y luego introducen una sutileza especialmente notable, en el sentido de que una cosa es la libre circulación y la supresión de las fronteras y otra la supresión de los controles, con el eufemismo de que si yo puedo controlar en todo mi territorio, cosa que nadie impide, que el control del Estado se ejerza a lo largo de todo el territorio, yo puedo perfectamente controlar en el punto de la frontera, porque el punto de la frontera no es un santuario. Da igual controlar en Londres que justo en el puerto de Bristol. Y con esas dos ideas, una excluyente y otra interpretativa con cierta malevolencia, se bloquea el 8A. Y sigue bloqueado en estos momentos. Y la Comisión, en el último Consejo de Mercado Interior, ha amenazado con que si no se toman todas las medidas adecuadas para llevarlo a cabo, llevará a los estados culpables o a los estados presuntamente culpables al Tribunal de Justicia. La situación es esa. Como se constata, la libre circulación de personas no es precisamente algo que esté compartido por los 12 en estos momentos. ¿A qué ha llevado este desarrollo jurídico tan limitado y tan condicionante del Tratado y del Acta Única? Evidentemente, a presiones en la Conferencia Intergubernamental de la Unión Política de Maastricht. Ahora intentaré detallar cuáles son las reglas
y ustedes verán que seguimos jugando con ambivalencias y con equívocos. Y en segundo lugar, evidentemente, a una acción de una serie de países, al principio eran 5, ahora son 8, que han constituido el espíritu de Schengen, que suscribieron los convenios para materializar ese artículo 8A y llevar a cabo de verdad la libre circulación de las personas. Que no es fácil, como veremos después. Maastricht, la Conferencia Intergubernamental sobre Unión Política, ¿qué ha conseguido? Voy a procurar ser breve porque tampoco se trata de establecer una larga descripción jurídica. Hay un título sobre ciudadanía que España exigió e impuso. Un título sobre ciudadanía que concede a los nacionales de los 12 una serie de derechos. 3. Públicos, todos ellos, políticos. Y entre esos derechos está el de libre circulación. Por primera vez, cuando se ratifique el Tratado de la Unión, habrá un derecho de libre circulación incondicional para los nacionales de los Estados miembros, con independencia de que trabajen o no trabajen. Sin embargo, no todo podía ser de color blanco. Se ha aceptado ese derecho incondicional, pero sometido a las reglas actuales. Las reglas actuales son muy sencillas, se aprobaron en el año 90, 3 directivas de derecho de residencia y libre circulación, puesto que la libre circulación en realidad es una noción que va unida a la residencia y va unida al acceso al mercado laboral. La libre circulación, entrar y salir, eso no es un derecho. Sí es un derecho, evidentemente, pero es un derecho que está íntimamente ligado a la residencia y al asentamiento económico y social. Pues esas 3 directivas de derecho de residencia exigían 2 cosas. La primera, un seguro médico, porque sigue dominando el espíritu del informe adonino, ninguna carga para el Estado de acogida, un seguro médico. Y en segundo lugar, medios suficientes de vida. Medios suficientes de vida significa también que ese nacional que quiera residir en otro Estado comunitario que no es trabajador, no puede acogerse a la seguridad social, no puede acogerse a la protección social, y en cuanto se acoge es expulsable. Eso son las directivas actuales de derecho de residencia. Y esas directivas se asumen como punto de salida de ese derecho de libre circulación. Sin embargo, ya es un derecho primario, está establecido en el tratado. Se ha aplicado en este campo un procedimiento de cooperación y de codecisión con el Parlamento Europeo, y evidentemente la presión política en los próximos años va a hacer que ese derecho de libre circulación se flexibilice enormemente. Pero todavía, al año 90 o al año 91, 92, cuando se ha llevado a cabo este proceso de negociación, sigue habiendo fantasmas, temores, y los del norte piensan que va a migrar una suma importante de paniaguados a vivir de la seguridad social, y los del sur, aunque no lo decimos, estamos preocupados porque la Costa del Sol vengan una serie de jubilados que no puedan o que no tengan sus fondos de pensiones o sus seguridades sociales al día. Detrás de todo esto está, por supuesto, algo más. En Europa hoy en día hay 13 millones de extranjeros en los diferentes Estados miembros, de los cuales 8 son comunitarios, es decir, son pues franceses que viven en España o ingleses que viven en Alemania. Y solamente 5 extranjeros. Pero sin embargo esos 5 extranjeros, y sobre todo más que lo que hay, más que el stock de capital humano que hay, más que el número de personas que residen, la presión de la emigración del este y la presión de la emigración del Magreb, y por qué no decirlo, de excolonias o territorios sometidos o que tienen cierta propensión a la comunidad por cuestión cultural, toda la parte asiática de Pakistán, Bangladesh, Reino Unido, India, o el Caribe con Reino Unido, y África negra con Francia, cada uno tiene su norte, hacen que por el aumento muy importante que ha habido de entradas haya una enorme preocupación. En Alemania hoy en día el principal problema de Maastricht, aparte de la Unión Económica y Monetaria, es el asilo, y va a condicionar, no la ratificación alemana, pero condiciona la relación de los partidos, y es el tema político más importante de este año en Alemania. En Francia es sabido la influencia de Le Pen. El Reino Unido ha tenido el comportamiento que ha tenido porque no quiere un Enoch Powell y no quiere romper el Partido Conservador. Esa es la razón verdadera. No quiere aumentar el síndrome de los años 80 o de los años 70, cuando constataron que en el Reino Unido se estaban formando bolsas enormes en ciudades enteras de población extranjera, por esa política que tuvieron en ese momento de apertura frente al Commonwealth y no a la integración europea. Y esa es la razón de esta dificultad.
Por eso, volviendo a Maastricht, el título sobre ciudadanía no fue fácil de obtener, porque implicaba que a partir de ahora se concede un derecho incondicional o limitado por un derecho derivado, pero todo el mundo sabe que dentro de unos años eso será algo absolutamente claro y nítido, sobre todo con la ayuda del Parlamento Europeo. España defendió que ese derecho de ciudadanía se diera también a los residentes de estados o nacionales de estados terceros. Y hubo algo así como 8 países en contra, y no se ha retenido esa solución, porque la ciudadanía es para los nacionales de los países comunitarios, pero no para terceros. Se los considera de una manera diferente. 8 países en contra, y todos los importantes. El segundo elemento de Maastricht es un artículo, el artículo 100C, que es lo único que se ha comunitarizado respecto a la libre circulación de extranjeros, los visados. Lo único que se ha hecho a nivel comunitario, lo único comunitarizado, es la política de visados. Con reglas primero por unanimidad y a partir del año 96 por mayoría cualificada, se fijará la política de visados, no solamente la lista de países, sino los documentos, uniformes, y etcétera. Visados únicamente, hay muchos más temas que afectan a la libre circulación. Hay el control en fronteras, asilo, política migratoria, dentro de la política migratoria, admisión, derecho de residencia, derecho de acceso al mercado laboral, y luego todas las medidas penalizadoras, migración ilegal, expulsión, acuerdos de readmisión con terceros, política exterior de la migración, asentamiento en países limítrofes con cooperación al desarrollo tendente a crear empleo, como es lo que se va a hacer o se va a intentar hacer con el Magreb y con el este de Europa. Todo eso está excluido de la parte del tratado de carácter comunitario. Debo decir que en Maastricht se establece un triple pilar, un pilar que es la comunidad, con Euratom, CECA y Unión Económica y Monetaria, un segundo pilar que son cuestiones de justicia interior que veremos ahora, y un tercer pilar, política exterior y seguridad común. Esos 3 pilares están regidos por reglas diferentes. La comunidad se rige por las reglas actuales, derecho de iniciativa único de la Comisión, prácticamente en el 100% de los casos, justiciabilidad ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo, financiación comunitaria, Parlamento, Consejo de Ministros, las reglas que todos conocemos. Sin embargo, los 2 pilares, justicia interior, que es donde están los temas de libre circulación de personas, o política exterior y seguridad común, las reglas son diferentes. El derecho de iniciativa compartido, no financiación comunitaria, el tribunal no interviene en materias de libre circulación de personas del capítulo de justicia interior. Y tampoco al Parlamento se le dan poderes de consulta previa, ni siquiera de dictamen preceptivo y no vinculante. Entonces ya tenemos ciudadanía, artículo 100 para visados comunitarizado, y luego un capítulo de justicia interior que tiene un artículo que se llama el K1, K de kilo, que establece una lista de temas que afectan directamente a la libre circulación de las personas: asilo, control de fronteras exteriores, política migratoria, además de cooperación judicial, policial, lucha contra la droga y cooperación aduanera. Todo temas que están relacionados íntimamente con la libre circulación de las personas. Bueno, pues ese artículo K1 es un artículo intergubernamental. No se vota, es consenso. Iniciativa compartida. El tribunal no interviene. El Parlamento se le cuenta una vez al año lo que pasa y no se le consulta. Es decir, intergubernamentalizar, sometido, eso sí, a que las reuniones son en Bruselas, que la Secretaría General está ahí, que la Comisión asiste y que, bueno, quizás con el tiempo se acostumbren. Pero es un planteamiento totalmente instrumental. Hay una cláusula evolutiva. Por unanimidad se puede pasar al artículo 100C. Hay una pasarela. Pero esa pasarela evidentemente requiere unanimidad y, además, en algunos casos, incluso ratificación por parte de los estados, de los parlamentos nacionales. Además, en materia social hay un título, hay un capítulo, un protocolo, mejor dicho, A11, en el que se prevé, A11, con exclusión del Reino Unido que no lo aceptó, que se fijen las condiciones laborales de los terceros nacionales a nivel comunitario. Es decir, en resumen, un derecho de libre circulación limitado a los nacionales de los 12, de carácter comunitario, restrictivo, pero que va a ir evidentemente en aumento, va a enriquecer su contenido, una política de visados común, lo cual no es nada, porque
en libre circulación de personas, una política de visados, es una parte infinitesimal del problema. El visado no garantiza nada, por otro lado, es simplemente información. Y en tercer lugar, todos los temas que se refieren o condicionan a la libre circulación de las personas de carácter intergubernamental e incluso una de las cuestiones a 11. Es decir, esto es un cuadro de Arcimboldo, con manzanas, peras, uvas y demás. Y estamos en el año 92 y es uno de los elementos básicos del gran espacio y del mercado común. Es un elemento fundamental. Si yo en la frontera tengo que controlar, la frontera externa común, tengo que controlar a un togolés, y ese togolés no puede circular luego libremente, y no hay reglas muy claras, y yo no soy la llave de la frontera francesa, porque la soy la llave de la frontera desaparece en teoría, algo va a funcionar mal, y algo funciona mal. Cuando se produjeron los sucesos albaneses, se concentraron en Italia, pero dentro de unos años la libre circulación del este y del Magreb va a dar lugar a multitud de problemas. ¿Cómo reaccionan los Estados Unidos ante esta situación insatisfactoria? Los alemanes, que están muy preocupados con el este, pero también los países del sur, como Italia y España, exigieron en los consejos europeos, de Luxemburgo y el último de Maastricht, fuera del nuevo tratado de la Unión Política, de la Unión Europea, exigieron que siguiera estudiándose esta materia y establecieron un mandato y un calendario de trabajo para procurar controlar, o para procurar, mejor dicho, establecer normas mínimas consensuadas en asilo, en migración, en control de fronteras exteriores y en políticas sobre refugiados. Ese ejercicio va a terminar este año, pero es un ejercicio muy lento, donde cada paso es muy costoso. El año 89, España en su presidencia lideró por primera vez un grupo de coordinadores que se había creado en el Consejo Europeo de Rodas. Se aprobó una declaración de Palma. Esa declaración de Palma a 12 tenía 68 medidas, de las cuales en estos momentos puede que estén realizadas un tercio, y estamos ya a unos meses del final del 92. Esas medidas son absolutamente necesarias para llevar a cabo la libre circulación. No puede haber libre circulación si no hay una cooperación policial. No puede haber libre circulación si no hay una cooperación judicial de extradición. No puede haber libre circulación si no hay un banco de datos, un sistema de información que permite a un cónsul rechazar una demanda de visado porque es una persona non grata en un país comunitario, o que un juez pueda reclamar una persona que está siendo perseguida o que es sospechosa de haber cometido un delito o una infracción grave. No puede haber libre circulación de personas sin una política común de droga, ni tampoco sin una política común de expulsión y de tratamiento de la migración. Todas esas son cuestiones muy complicadas que afectan a la libre circulación de las personas. Está Schengen, naturalmente. A nivel de Schengen, los 8 países que actualmente forman parte de Schengen y que suscribieron los convenios del 85 y del 90, convenio del 90, están intentando llevar a cabo esa libre circulación de las personas. Los 8 tienen voluntad de llevarlo a cabo. No hay problemas de voluntad política. Y, sin embargo, hay graves problemas que no se refieren tanto a obstáculos de voluntad política como obstáculos técnicos de dificultad. ¿En qué consiste Schengen? Schengen es ni más ni menos que el 8A. Se quiere llevar a cabo el espacio sin fronteras, que es la clave, a nivel de 8. Hasta tal punto es un espacio sin fronteras que en Schengen la definición de frontera interior desaparece. Frontera interior ya no existe. Salvo problemas de orden público y seguridad, cualquier persona podrá cruzar a nado el Bidasoa o el monte de los Pirineos por cualquier sitio. No hay pasos fronterizos en el interior de la zona o del espacio, salvo problemas de orden público o seguridad. Bien, Schengen, evidentemente, es un elenco de lo que había que haberse hecho a nivel comunitario. Consiste en una serie de capítulos consistentes en lograr una frontera exterior con una protección equivalente que garantice a todo el espacio que esa frontera es absolutamente impermeable. No es fácil. Además, hay diferentes protecciones o diferentes sensibilidades. Se crea un comité ejecutivo que va a tener la responsabilidad de hacer una frontera exterior perfectamente equivalente y homologable en cualquier punto de su trazado. En esa frontera exterior se controla todo, a los nacionales, a los no nacionales, de una manera absolutamente rígida.
Se exige o visado o no visado, condiciones, medios suficientes de vida, que no esté en la lista de indeseables o de personas perseguidas, que tenga todos los elementos para entrada o para su salida. Un segundo componente de Schengen es la supresión de las fronteras interiores, y para ello se eliminan todo tipo de certificados, documentación existentes dentro de la Unión. Ahí siempre quedan coletillas, evidentemente. El extranjero, una vez que ha entrado en el espacio, el tercero, cuando entra en el espacio, puede circular libremente, pero esa circulación se exige que al entrar, al pasar de un país a otro, haga una declaración que a juicio del estado de acogida podrá ser en la frontera, aunque sea con un buzón, estoy aquí, informo que estoy aquí, o bien a los 3 días por otro sistema determinado. Bien, además, Schengen requiere, y es lo más difícil de todo, porque es lo más delicado desde un punto de vista político, el establecimiento de un sistema de información que tenga la suma de todas las informaciones sobre personas, perseguidos, buscados, no admitidos en el espacio, por jueces, por policía, y por otro tipo de situaciones que rayan o que no respetan la legalidad, coches robados, billetes de banco, obras de arte. Todo eso tiene que estar dentro de un sistema de información que se va a establecer en Estrasburgo. Se está ya contratando la construcción de un ordenador y de un sistema de información y de telecomunicaciones, y ligado o unido por telecomunicaciones muy rápidas con los 8 países Schengen, que a su vez tendrán centrales nacionales y tendrán terminales en consulados, aduanas, fronteras exteriores y el sistema judicial. No es nada fácil de montar, evidentemente. Hay protección de las garantías fundamentales y de los derechos del hombre. En Schengen se ha asumido el convenio de 1981 sobre protección de datos personales del Consejo de Europa. Este país no tenía ley de protección de datos. Una de las razones por las cuales en el Congreso actualmente se está debatiendo esa ley de protección de datos es que es una condición indispensable para que para España entre en vigor el acuerdo Schengen. Es decir, un SIS, un sistema de información, no es simplemente un planteamiento técnico, es un planteamiento también jurídico y nada fácil de hacer. Hay polémicas muy fuertes en los estados Schengen porque se rozan las libertades. Por ejemplo, hay una ley, hay un artículo que exige sanciones a los transportistas con independencia de que tengan dolo o no. Sanciones al transportista que introduce un extranjero ilegalmente o un extranjero no admisible en el espacio. La ley de sanciones a los transportistas ha provocado un revuelo en Holanda porque, evidentemente, los que defienden los derechos humanos en Holanda consideran que ninguna compañía aérea va a asumir ningún transportista ni ningún extranjero que no esté absolutamente legalizado, con lo cual automáticamente el asilo se vacía de contenido. Ningún transportista o compañía aérea va a aceptar un extranjero que no esté absolutamente claro, porque aunque diga que quiere asilarse, que quiere buscar asilo. Y son algunos de los problemas que se plantean. Las sensibilidades son muy diferentes. En Francia, aunque Schengen no reconoce una legislación de droga, no armoniza una legislación para luchar contra el tráfico de droga, porque Holanda, como saben, es bastante permisiva, fue uno de los fundadores. En Francia siguen insistiendo que eso no puede ser así y que hay que tomar medidas armonizadoras en ese sector. O sea, no es nada fácil montar un espacio de libertad. El secretario de Estado alemán decía que todo espacio de libertad requiere compensaciones, y todas son negativas. Por eso Schengen no es demasiado popular, no es demasiado popular, pero es el precio que hay que pagar para que los ciudadanos de esos 8 países el día de mañana circulen libremente y con total libertad y se muevan dentro de un espacio sin ninguna dificultad. Schengen se está haciendo a cabo, se está llevando a cabo, faltan todavía muchas medidas. España va a ocupar la presidencia el segundo semestre de este año, que es justo los 6 meses finales antes de la fecha fatídica del 31 de diciembre del 92. Va a ser un reto para nuestro país. Nos han dado la presidencia porque saben que hicimos una buena presidencia comunitaria. España aprobó el 20% del libro blanco, cual es un récord a nivel de presidencias. Y, bueno, va a ser muy difícil porque hay una serie de temas que no se solucionan en 6 meses y que todavía están por hacer. El SIS, por ejemplo, no estará en marcha para el 1 de enero del 93, estará en validación y cargándose con, como llamamos en el reglamento de Schengen, con listas de teléfonos, porque no estarán las listas de todas las personas perfectamente reglamentadas. En consecuencia, es un largo camino la libre circulación de las personas. Si ven, ni en Maastricht, ni siquiera en Maastricht, hay un esquema unitario aceptado a 12, es fuertemente intergubernamental, marcadamente intergubernamental,
En Schengen, donde hay 8 países con una voluntad férrea de llevar a cabo este proceso, no van a poder seguramente culminarlo el 1 de enero del 93 y tardarán unos meses más. Se llevará a cabo en el año 93 de una manera perfecta porque el SIS es un asunto muy complicado y que requiere además unos esfuerzos, incluso dentro de los diferentes Estados miembros, de coordinación muy importantes. La judicatura holandesa ha tenido que inventarse un nuevo sistema con jueces especiales, que en este país no son aceptados en ningún caso, jueces especiales que son los que van a contestar las requisitorias a través de la red de información SIS. No han tenido más remedio que hacer eso porque era imposible poner una terminal en cada una de las dependencias judiciales. Es decir, cada país tiene sus problemas e incluso Schengen, con buena voluntad política, la ley de circulación de las personas se va a retrasar un poco. No he hablado y no tengo mucho tiempo y no quiero tampoco morder tiempo al siguiente conferenciante, pero en materia de migración los problemas son muy importantes porque en la comunidad actualmente la política migratoria es nacional. No hay política migratoria comunitaria, no existe. Francia admite a argelinos, les da derecho a residencia y les da acceso al trabajo porque quiere, y si no quiere no se lo da. Cada uno tiene su política de asilo, de inmigración, de reagrupamiento familiar, independiente de los demás. Y el día de mañana, aunque la Comisión ha puesto encima de la mesa una comunicación para forzar una política migratoria común, esa política migratoria común está en el K1, en el artículo K1 está intergobernamentalizada. Y esa política va a generar graves tensiones. En estos momentos, los países del norte pretenden un solo objetivo a corto plazo: legalizar la libre circulación y el acceso al mercado laboral de los residentes nacionales de terceros países hoy día en la comunidad, de esos 5 millones que hemos hablado, o de los que he hablado antes, que el argelino puede venir a trabajar a España, o el turco a España, o mi marroquí a Francia. Bueno, eso es un tema muy complicado, enormemente complicado, porque significaría que países como España, que tienen un 15, un 16% de paro, asumieran una libre circulación de nacionales de terceros, cuando a nuestro país se nos ha dado la libre circulación de los trabajadores, no de las personas, sino de los trabajadores, hace unos meses, el 1 de enero de este año. Y yo he tenido que aceptar 7 años de periodo derogatorio, incluso 10 con Luxemburgo, para mis trabajadores, cuando he suscrito un compromiso económico de ajuste muy duro con la comunidad que implicaba una serie de obligaciones económicas en España. ¿Cómo voy a empezar yo a pensar que hay 5 millones de personas que pueden venir a mi país y en las que yo no tengo ningún control de entrada, cuando en este país se ha procedido a una situación de legalización de 100.000 personas hace unos meses con un esfuerzo tremendo? Los optimistas dirán, no vendrán, porque los salarios españoles son más bajos, pero como hay libre prestación de servicios, las empresas extranjeras que trabajan en España traerán a sus trabajadores alemanes que están en Alemania o que están en Francia. Lo harán. Ya lo han intentado en varias ocasiones. El Ministerio de Trabajo ha tenido que rechazar peticiones de trabajadores turcos para hacer obras de empresas alemanas o argelinos de empresas francesas. Ese es un problema en el que no tengo mucho tiempo, pero quiero dejar claro que la política migratoria es básica, está íntimamente unida a la libre circulación de las personas y no va a ser nada fácil. La prueba de ello, y con esto acabo, es que en el documento del paquete de los 2, cuando la Comisión prevé las perspectivas financieras para los próximos 5 años, hay una frase que figura en uno de los documentos que se han repartido, realmente curiosa. La frase dice lo siguiente, y es un tema financiero, pero sin embargo este tema rezuma complicación política. La frase dice, no puede haber grandes movimientos de población en Europa, porque el Tratado de Roma exige un desarrollo armonioso o armónico de las actividades económicas y sociales. Eso denota claramente que las mercancías sí, los capitales también, los servicios sí, pero las personas, eso es otra cosa y otro cantar. Gracias. Vengo a clausurar un curso que entiendo que ha sido un éxito, lo cual no es fácil teniendo en cuenta la dificultad de la materia y que estos temas de carácter internacional no siempre interesan de esta forma.
Sin embargo, es lógico, porque el tema de este curso, la materia de este curso, se sitúa, a mi juicio, dentro de un marco general de enorme importancia. Yo alguna vez he dicho que antes de hablar de Europa como casa común, como decía Gorbachov, hay que hablar de Europa como camino. Al principio Europa fue un camino, el camino de Santiago. Hoy está claro que esta comunidad es ya, va a ser ya, la encrucijada central por donde van a pasar los nuevos caminos necesariamente de Europa en esta década y en este siglo XXI que se nos ha presentado en la historia con unos años de anticipación. Y entonces aparecen así las 10 prioridades del post-Maastricht, lo que hoy podríamos considerar las 10 prioridades europeas. Primera, la convergencia de las economías y la unión económica y monetaria. 2, la política exterior de seguridad común y a plazo una identidad europea de la defensa. 3, un reforzamiento de las instituciones. 4, elaboración de unas previsiones financieras con previsible aumento del gasto. 5, la cohesión. 6, la elaboración de una política agrícola común nueva. 7, el refuerzo de la competitividad, el desarrollo y la investigación. 8, el medio ambiente. 9, el desarrollo a 11 de una dimensión social. Y 10, el aumento de las competencias comunitarias. Estos objetivos son inevitables si se quiere avanzar. Nuestro futuro depende sobre todo de lo que hagamos nosotros mismos, ni más ni menos. Decía mi amigo Shevardnadze, citaba un refrán ruso, donde se dice que el único lugar donde se despacha el queso gratis es en la ratonera. No hay escenarios gratuitos. Por eso este seminario yo lo hemos interpretado así, como una convocatoria en un lugar idóneo, que es la universidad, para un público que puede entenderlo, de profesores y estudiantes, porque es cierto, como se había dicho, que el mañana es nuestro, pero el mañana no espera, sino que sencillamente pasa ahora delante de nuestra puerta. Mañana es hoy. Mañana es hoy, más que nunca. O como ha dicho Popper hace 4 días, el futuro no existe. Y esa es nuestra responsabilidad, construirlo. Por tanto, en resumen, esta es la hora, basta verlo, en que cada uno de los países está tendiendo el arco para lanzar su ambición más allá del último obstáculo. Esta es la hora de los grandes esfuerzos colectivos. Debe ser también la hora de España, una hora que incluye una larga paciencia, no del esfuerzo de cada día, sino de todos los días, tenazmente. Alguna vez le preguntaron a Schuman, ¿y usted por qué es optimista? Y dijo, porque tengo paciencia. Bueno, pues lo que necesitamos los españoles no es la paciencia de esperar, sino la paciencia activa para mantener mucho tiempo 2 valores fundamentales que nos son muy necesarios, la seriedad y el trabajo. Ese es el mensaje de este curso, que la respuesta depende de nosotros, y hasta donde hayamos sido capaces de transmitir esta idea y el conjunto de ideas que las desarrollan, nos sentiremos satisfechos. En cualquier caso, nos sentimos muy agradecidos por la presencia de ustedes durante este curso. Muchas gracias.